Bien, tengan ustedes un cordial saludo. Hoy veremos fenómeno económico, la inflación en el Perú. Como integrantes del grupo tenemos a Tania Choquehuanca Laime y quien les habla, Jaime Alave Calizaya. Actualmente, la crisis económica como fenómeno económico afecta en la inflación y el consumo, ya que tiene grandes y diversos efectos en varios aspectos de la economía de un país. Por ejemplo, el dinero puede encarecerse, el tipo de cambio hacerse vulnerable o los intereses bancarios desestabilizarse. Este fenómeno puede traer un gran riesgo en la población, es que la falta de consumo derivada del alza en los precios puede generar una baja importante en los puestos de trabajo y causar el desempleo de muchos peruanos. Es por ello que hay que conocer qué es la inflación. La inflación, pues, es el aumento generalizado y continuo en el nivel general de precios de los bienes y servicios de una economía. La inflación usualmente se calcula como la variación porcentual del índice de precios al consumidor IPC. Veamos ahora las causas de la inflación. Tenemos causas diversas, pero estas resultan las más relevantes. Tenemos la inflación por consumo. Esta es la que se da cuando la demanda crece más rápidamente que la oferta. El sector productivo no puede adaptarse y aumentan los precios. La inflación por costes se produce cuando las empresas necesitan subir el precio de sus productos para mantener los márgenes de beneficio. La inflación autoconstruida ante expectativas futuras de subidas de precios, los productores los incrementan para anticiparse, generando que se cumplan dichas expectativas. También tenemos el aumento de base monetaria. Según el último reporte de inflación del BCR, la proyección de la inflación para el año 2023 se encuentra en un 3% y para 2024 en un 2,4%, cifras que se encuentran dentro del rango establecido. Como características de la inflación, tenemos algunas que son generales, como el exceso de demanda, que es producida por la cantidad de dinero en circulación. Tenemos también, por otro lado, al aumento del coste de producción como consecuencia del incremento de precios de materias primas. Tenemos también el incremento de los impuestos por la precariedad económica y el aumento de la oferta monetaria. En tipos de inflación tenemos, según el aumento de precios, 5 niveles, y según el porcentaje tenemos 4 niveles. La deflación negativa o disminución de precios, la inflación moderada, cuando los precios suben lentamente sin superar el 10% anual. La inflación galopante, cuando hablamos de inflaciones desmedidas, incluso de 2 a 3 dígitos, y la hiperinflación, que es el caso de una subida muy elevada de precios. Si bien no existe un valor preciso para determinar que se ha entrado en hiperinflación, bueno, este proceso hiperinflacionario suele provocar en los ciudadanos cambios en sus comportamientos cotidianos para protegerse de la inflación y desencadenan, pues, graves crisis económicas. Como consecuencias de la inflación, tenemos que pueden ser positivas o negativas. Por ejemplo, tenemos aquí que el alza en los precios ayuda a reducir el valor de las deudas. Esto sí hay inflación, los salarios suben al mismo ritmo, pero la deuda no. La subida de los precios provoca que la gente consuma anticipadamente, con lo que el dinero circula y hay compra-venta de bienes y servicios. Tenemos por otro lado la pérdida del poder adquisitivo, y esto ocurre cuando los precios suben más que los salarios. Tenemos también la disminución del ahorro, ya que la inflación provoca que el dinero pierda valor, con ello se incrementa el consumo y el gasto en detrimento del ahorro. Doy pase a mi compañera Tania Choquehuanca. Bien, compañero. Las escuelas económicas que se relacionan con el fenómeno económico de la inflación. Según Martínez, vemos a la perspectiva del fenómeno económico de la inflación en relación con las escuelas económicas. La escuela preclásica mercantilista, los economistas preclásicos observaron y entendieron que la riqueza nacional estaba creciendo mediante proceso de división del trabajo que daba lugar a intercambios entre productores y consumidores, a una división social entre empresarios y trabajadores.
con una serie de intercambios cada vez más anónimos y monetizados, donde el lucro se volvió moralmente aceptable porque hacía viable la formación de riqueza. Entendieron también que el exceso de exportaciones podía generar inflación y viceversa. La escuela clásica, Adam Smith decía que la inflación es siempre y en todas partes un fenómeno monetario en el sentido de que solo puede ser producido por un aumento más rápido en la cantidad de dinero que de la producción. Si hay temor de inflación, la tasa de intereses debe aumentar, haciendo que el dinero sea más caro. La escuela estructuralista, tiene su origen en Latinoamérica y sostiene que la inflación no es solamente el resultado de los empujes de los costos, del impulso de la demanda o del gasto público. El problema reside en la estructura económica y política proclive para favorecer el crecimiento continuo de los precios dado sus déficits persistentes. La escuela neoliberal monetarista. De acuerdo con esta escuela, la inflación es el resultado de operar que fuentes escasas de recursos para cubrir las necesidades, por lo tanto se recurre al aumento de la cantidad de dinero en circulación de modo que tanto a las empresas privadas como el mismo gobierno financian su expansión. Según Friedman, la inflación se puede evitar si se decide no incrementar los créditos o la cantidad de dinero para impulsar el crecimiento. La escuela keynesiana, la inflación se explica por la conjunción de tres factores: demanda, costos e inercia. Según Keynes, ante la insuficiencia de ingresos fiscales del gobierno, recurren a la creación de dinero para cubrir el déficit. Así, este problema debe verse como un impuesto disfrazado que daña la economía real. El análisis de la inflación desde la perspectiva macroeconómica. ¿Y qué relación hay entre la macroeconomía y la microeconomía? La microeconomía estudia el comportamiento de los consumidores y de las empresas. La macroeconomía estudia la economía en su conjunto y analiza agregados. Entre los factores externos está el aumento persistente de precios de variantes productos agrícolas, minerales y combustibles que suben tanto por el crecimiento acelerado de países como China e India, que requieren de más materias primas y combustibles elevados, el precio de estos. Sucede que la pandemia ocasionó shocks asimétricos en la economía al crear recesiones de oferta y demanda en distintas intensidades a sectores de alto riesgo de contagio como comercio y servicio, y a aquellos de menor riesgo relativo de contagio. Análisis de la inflación desde la perspectiva microeconómica. Entonces, ¿cómo afecta este fenómeno a la microeconomía? La inflación de la microeconomía nos va a ayudar a comprender cómo los individuos y familias toman decisiones económicas en base a los recursos limitados que tienen en su disposición. Nos ayuda a comprender cómo se afectan los bienes y servicios que consumen y cómo los precios y la oferta afectan a la demanda. La microeconomía analiza decisiones de los individuos y de los diferentes agentes económicos de forma teórica. Esta disciplina plantea modelos simplificados de la realidad con el fin de comprender las implicaciones de las decisiones personales y cómo decidir. Cuando hay inflación en una economía, es decir, difícil distribuir nuestros ingresos, planear un viaje, pagar nuestras deudas o intervenir en algo rentable, ya que los precios que eran una referencia para asignar nuestro dinero de la mejor manera posible están distorsionados. Análisis de la inflación de enero a abril del 2023. Según este cuadro de análisis de la inflación enero a abril, vemos 26 ciudades del Perú donde en todas ellas se presenta un mayor nivel de precios, tanto en el periodo enero-abril del 2023 como en el mes de abril último, en comparación con otras ciudades. De acuerdo con el INEI, esto se explica que los constantes lluvias, desbordes y otros desastres naturales
causados por el ciclón Yaku, que azotó el norte del país, ocasionó graves daños. Asimismo, el incremento de los costos de transporte, de alimentación, la pérdida de cosechas de productos de consumo, entre otros factores, ocasionaron una disminución en la oferta de bienes y servicios de esas regiones, lo que dificultó el abastecimiento de los mercados. ¿Y cuál es la finalidad del Banco Central de Reserva del Perú frente a este fenómeno? El preservar la estabilidad monetaria del artículo 84 de la Constitución Política del Perú, es decir, que el objetivo de la política monetaria que ejerce el Banco Central de Reserva es mantener el poder adquisitivo de nuestra moneda. La política monetaria del Banco Central se conduce bajo un esquema de metas explícitas de inflación. Y como conclusiones, tenemos que la inflación como fenómeno económico se puede originar por ciertos cambios en variables fundamentales de la economía que aumentan la demanda y deterioren la oferta agregada de un país y por esta vía verse reflejado en un incremento de los precios. Según el último reporte de inflación del Banco Central de Reserva, la proyección de la inflación para el año 2023 se encuentra en un 3% y para el 2024 en un 2.4%, cifras que se encuentran dentro del rango meta establecido. Una inflación más alta de 5% genera redistribuciones de riqueza que afectan a los más humildes en la medida que son los que menos información financiera tienen. La mejor forma de defender de la inflación es reducir tus gastos, aumentar el ahorro e invertirlos en activos que aumentan de precio a una tasa anual superior de la inflación. Frente a este fenómeno, el Banco Central de Reserva del Perú preserva la estabilidad monetaria del artículo 84, Constitución Política del Perú. Es decir, el objetivo de la política monetaria que ejerce el Banco Central de Reserva es mantener el poder adquisitivo de nuestra moneda. Vemos aquí fuentes confiables que hemos utilizado para realizar nuestro trabajo. Muchísimas gracias. Hasta un próximo video. Chao. Chao.